Y esto entonces sucedió el domingo. Sería después el lunes cuando dices tú, allá sería el tercer día según mi cuenta, que comienza o él manda a preparar el Pesaj o quiere comenzar con esos preparativos para el Pesaj. Eventos del lunes 12 de Nisan, Mateo 26 del 6 al 19, Marcos 14 del 1 al 16 y Lucas 21, 37 a 22, 6. Todo eso se supone que ocurre el lunes 12 de Nisan. El ungimiento en Betania, que es otro distinto al ungimiento de Juan, la traición de Judas y la preparación del lugar donde se va a comer la Pascua y de lo accesorio para celebrar la Pascua. Ok, bueno, ahí sí queda claro que él manda a sus seguidores a que preparen una cena de Pesaj o que vayan haciendo los preparativos para una cena de Pesaj. Sin duda, si quieres lo podemos leer, está en Lucas 21, 37 al 22, 6. Eso es un hecho. Dice, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se sentaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. No, pero esto es como el complot, dice. Síguele porque ahí va a estar. Ok. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Ellos se alegraron Esto debe haber ocurrido ese lunes, ¿ok? y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Es que hasta ahí es el 6. Pero entonces dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero. Entonces, no te preocupes, entonces vamos, puede estar en Mateo 26 del 6 al 19 o en Marcos 1, digo, quizá está en Marcos 14 del 1 al 16. Marcos 14 del 1 al 16. Es mucho. Dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué os molestáis? ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que se ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y él envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. ¿Hasta cuál? Hasta el 16. Y donde entrare, Hasta el 16 yo creo que acaba. y donde entrare, decía el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos?
y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Muy bien. ¿Ahí quieres comentar algo? Sí, primero porque si tú me dices que eso es el lunes y él muere hasta el miércoles y el miércoles era el día de Pesaj, porque aquí dice llegó el día. Es como si diese a entender, era el primer día de la fiesta. Ya están en el día y ese día van a hacer el Pesaj. Ya entiendo, o sea, lo que quizá no queda claro es que es la preparación. Eh, eh, a ver si lo puse aquí. Creo que no lo puse, no porque estoy en martes. Ok, cuando tú vas a preparar, ¿verdad? Como no estás, no vas vas corriendo y ya llego porque en la noche voy a cenar. No, es un proceso, tú sabes que por ejemplo la levadura tienes que quitarla días antes y tienes un tiempo preciso. Entonces sí es cierto, esto ha sido también causa de mucha confusión en cuanto a las fechas, porque dices, ¿cuándo es cuando se celebraba la Pascua? De lo que no hay ninguna duda, porque es importante remarcarlo así, es que Cristo muere justo antes de la Pascua. Y también queda claro que tiene una cena, porque ocurre por la noche, que es anterior a su muerte. Y entonces la gente a veces piensa que él celebró la Pascua, aunque formalmente la Pascua, de acuerdo a esos mismos evangelios, pues ocurrió después, ocurrió hasta cuando toca, que es el 15 de Nisan. Entonces hay gente que ha dicho, no, lo que hizo Jesús fue celebrar su propia Pascua. No, lo que está haciendo es los preparativos, está siguiendo la tradición. Bueno, hay varias tradiciones y es difícil saber cuál sigue, porque pues el pueblo judío se ha desperdigado por el mundo, ya tiene un montón de tradiciones de acuerdo a las culturas donde ha estado viviendo cada, cada comunidad sefaradí, askenaz, etcétera, los etiópicos pues tienen sus propias tradiciones ya propias del lugar, pero lo que sí sabemos con cierta certeza es que por aquellos años grueso, estoy hablando de por lo menos 400 años, desde antes de la era cristiana, tienes un periodo que la literatura talmúdica señala también con cuidado, de cuánto tiempo antes tienes que empezar a hacer que, por ejemplo, el cordero lo escoges porque está en la ley en el día 10. Pero ¿cuándo es el último día que puedes dejar la levadura en la casa, por ejemplo? ¿Cuándo ya no debe haber? ¿Cuánto tiempo tienes para limpiar? ¿Tú sabes eso? Pues como dices tú, depende de las tradiciones. Según la Torah y como entiendo yo, el día 14, que es cuando se sacrificaba el cordero, ya no tenía que haber nada allí en tu casa. Exacto. Pero tienes 2 días antes en donde todavía puedes tener, ese día ya no. Entonces, a eso se refiere con esta preparación, con este ímera. Este ímera de la preparación es ese periodo de unos días antes en donde tienes que preparar todo, porque es además que tienes que garantizar que no haya levadura en toda la casa como hoy se hace. Ok. Pero entonces, ¿por qué sería eso? Así, porque aquí el texto dice, era el primer día de la fiesta, o sea, como que ya estuviesen en el 14. De la preparación de la fiesta. Otra vez es otro problema. Era el primer día de la preparación de la fiesta. Tú aquí lo puedes ver. Proton Imera Tun Ácimo. Es el primer día de los ácimos. Está en griego. ¿Lo ves? Los ácimos son los panes sin levadura. Y entonces uno dice, es que ya estaban comiendo ácimos. No, es el primer día, pero de preparación de los ácimos. Ahora, sí es cierto que se puede entender así, pero por el contexto de todo lo que estamos leyendo, es que se fecha, o al menos Wilbur lo pone, en este día lunes. Ok. Ya me quedé. Lo que tú me habías dicho que era muy importante. Ácimos. Aquí es muy claro. Cada vez que hablas de pan sin levadura en griego, se usa esta palabrita que tienes aquí. ¿Ok? Es pan sin levadura, es el panásimo famoso. ¿Cómo se dice en hebreo? Que creo que ya se hiciste una receta, ¿no? Sí, la matzá. ¿La qué? Matzá. Sí. Matzá en singular y matzot en plural. No te escucho, Raúl. Aquí está la matzá, ¿la ves?
Pero, pero Jesús no comió matzá, Jesús en la cena comió artón. Artón es pan con levadura. De acuerdo a los evangelios, Jesús partió pan con levadura esa noche. Bueno, eso es a lo que quería llegar, porque tú mismo me estás diciendo que ya están en la preparación y que se hace todo esto de la limpieza. Y parte de la preparación es comerte lo que queda. Sí. Es parte de lo que preparaste, lo comes. ¿Perdón? O venderlo o quemarlo también. O venderlo o quemarlo, sí, hay formas de vender y todo, sí. Pero también te lo comes. Yo ya tengo un video aquí, también lo comento y te lo había platicado a ti, donde analizamos estos pasajes de si Jesús, porque es una de las acusaciones que se hacen, de que Jesús comió pan con levadura estando en la fiesta de panes sin levadura, es decir, que quebrantó la ley. No es cierto, él come eso antes de que llegue el día de la Pascua, por lo tanto no está quebrantando la ley. Okay. Bueno, en ese video hacían el análisis, el invitado que tuve, y hacía ver que la palabra artón también se utilizaba para hablar de pan en general, no necesariamente de ácimo. Sí, se usa hasta de 18 panes distintos, pero todos con levadura, con evidencia histórica. Ok. El pan sin levadura en la Septuaginta, en el Nuevo Testamento, es ácimos. Y entonces, bueno, en ese video concluían eso, ¿no? Que comió pan, pero era pan sin levadura y que estaban en la fiesta. Entonces tú aquí nos comentas que todavía no era la fiesta y por lo tanto podía comer este pan y no está quebrantando la ley. No, está en el primer día de los dos para preparar finalmente, como parece que fue en esa época, había 2 días para preparar eso, entonces el primero de esos días pasa esto y por lo tanto no la quebranta. El martes no puede comer nada porque lo están torturando y juzgando y todo, y el otro día lo asesinan. Entonces seguimos en lo mismo, o sea, serían 2 días que faltaban para el Pesaj. Pero ¿por qué dice aquí el primer día? O sea, es lo que no me cuadra. El primer día de la preparación, de la preparación de la Pascua, de la Pascua. Pero bueno, yo te entiendo que no te cuadre porque históricamente no eres la primera que tiene esa bronca. Claro. Ok. Bueno, ahorita ahorita si quieres nos explicamos más lo del pan, porque eso ya sería en la cena, ¿sí? La preparación, ok, déjame ver qué apunte aquí. Pues es lo de la cena, es cierto, porque después es la tortura. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que dice aquí el profe Raúl, la palabra que se utiliza allí de que Jesús partió pan con levadura y que están días antes del Pesaj, porque el Pesaj es un día y medio después de nuestra cuenta, y no está quebrantando la ley tampoco. Mateo 26, versículo 26, ahí lo pueden ver, Jesús hartón. ¿Qué lo ves aquí? Jesús toma hartón, el pan. Uh-huh. $26. Pan tomó, ok. Muy bien, ya. Raúl, quiero preguntar algo aquí que creo que no lo anoté ahí en las dudas, pero me surge en este momento. Muchos dicen allí que ahí Jesús instituye esa Eucaristía que después la iglesia pone. Pero igual, o sea, vamos a centrarnos en los usos y costumbres de ese tiempo. Así como lo relata el texto, es una cena común judía. De hecho, cada Shabbat se bendice el vino, se bendice el pan y se parte. Es algo normal que se hace cada Shabbat en el pueblo judío y que pues, también, que viene desde antes de Jesús esta tradición. Y si eres muy religioso, lo haces cada vez que comes. Claro, sí, de hecho se hace una bendición después de comer pan. Pero entonces, en cierta forma, no instituye algo nuevo, sino que les dice a sus seguidores que ahora también lo hagan en su memoria, recordándolo a él, ¿no?
Él sí habla de un nuevo pacto. Él sí habla de una nueva relación. Por eso dice que, no sé si te acuerdas, no tengo aquí el texto, habría que buscar dónde está, seguramente lo tengo por aquí en alguna de tantas transparencias, pero él habla de el nuevo pacto en su muerte, ¿no? Ujú. Y le pide que hagan esa ceremonia en el sentido de esa comer y beber para recordar lo que ha hecho, porque en lo que están recordando, fíjate, aquí está el otro Arton igual en Lucas, ¿no? Así como estaba en Mateo, acá también está el Arton, ¿no? Para recordar su sacrificio, su esfuerzo. Sí es un nuevo pacto. Ahora, ¿qué es ese pacto? ¿En qué consiste? ¿No? Sí, no, ya ese es otro asunto más, porque también cada quien tiene su interpretación. Pero a lo que yo voy es que también hay personas que han acusado de que, bueno, lo he escuchado sobre todo de gente que es anticristiana y más que anticristiana es anti Jesús, de que él o que se tomó eso de los cultos mistéricos, ¿no? De que los cultos mistéricos pues también hacían beber vino como símbolos de la sangre, de no sé qué tanto. Pero realmente lo que vemos es, como repito, una cena común de judío, partiendo el pan con bendiciones y aunque Jesús quiera dar un nuevo significado, no está tomando de estos cultos, o sea, ya es algo que se hacía. No, no hay nada de mistérico. Es cierto que el cristianismo se llega a entender, y de hecho el Nuevo Testamento llega a usar la palabra que se utiliza en el griego para alguien iniciado en religiones de este tipo mistéricas. Sí, eso sí pasa. Pero se usa en el contexto de que hay información que no se le cuenta a cualquiera. Que Pablo dice, eso no, pero a ustedes sí o sea, los que son del cristianismo pueden saberlo todo, pero afuera no, eso sí existe, eso sí, esa idea sí está en Pablo, por ejemplo. Ok, bueno, ya sería entrar en otro tema, ¿no? Bastante complejo. Luego aquí salimos enojados algunos. Bueno, yo. ¿Con quién te enojaste o por qué? No, que a veces no se le entienden a Pablo y que generó demasiadas ahí controversias. Pedro lo dice, entre las cosas que escribe Pablo hay unas muy difíciles de entender, ¿se acuerdan? Sí, bastante. Ok, bueno, entonces este sería el lunes. El lunes Jesús tiene su cena con sus discípulos, de acuerdo al conteo que estamos teniendo aquí. No, formalmente para nosotros es el martes, o sea, sí Ah, es ya. cierto que es el lunes, pero para ellos es martes 13 porque es en la noche. Oh, sí, sí, no, lunes al caer el sol. Lunes gregoriano. El lunes para, digamos, el lunes para nosotros, martes ya para ellos. Ok. Y después tienen la oración en el Getsemaní, donde también se ve allí que ora 3 veces, igual. Es una oración hermosa, sí, 3 veces pide que no sea así, que sea de otra manera. Sí, sí. Ahí vemos, esa parte también se me hace tan humana de Jesús, ¿no? De decir, no, es que ya está consciente de lo que viene y dice, no. Yo pienso, mucha gente lo ha dicho y yo estoy de acuerdo, que Dios no es cruel. Entonces, Jesús sabe, quizá desde niño, desde que es consciente de que Él es el Mesías, que tiene que morir. En algún momento tuvo que entender, leer a los profetas y entender que venía una bronca donde iba a ir mal. Pero seguramente todos esos detalles no los tiene. Y entonces yo pienso que en Getsemaní, mientras está orando, se le muestra todo lo que viene, porque Dios es así, te avisa con tiempo lo que va a pasar. Yo creo que ahí le dijo, mira, la cosa viene así, te toca esto, esto. Y entonces yo creo que es ahí donde él, frente a ya el dolor y la tortura, dice, oye, así no, porque 3 veces lo dice. Claro. Sin embargo, pues también hay gente que cuestiona estos relatos, ¿no? De que dicen que es repetitivo, que es con un fin teológico,
también donde aparece que el ángel a fortalecerle, pues, ¿cómo crees? Que nadie estaba ahí, más que Pedro y Juan y el Jacobo. Ahora déjame ir a lo que podemos saber más bíblicamente. Primero, si yo acepto a la primera que tú me invites a tu casa, ¿no? No sé si lo dice en la tradición bíblica. Ven, te invito a comer, yo me tengo que negar. O sea, la buena educación es decir, no, gracias, ¿no? No, al contrario de como nosotros que dicen que es de males, no, no, aquí la buena educación es decir no. Entonces te lo tengo que volver a pedir. Y entonces dices, bueno, Dios no se te has fijado, pero en la Biblia revela varias veces lo mismo. No sé si, por ejemplo, en Abraham, voy a hacer, y voy a hacer. Y entonces, hay gente que dice que no sé, habría que revisarlo con detalle, pero hay gente que afirma que, como el mismo Will, por cierto, que si Dios dice una o dos veces algo, aún eso puede cambiar. O sea, podría ser que al final, pero que si son tres o más veces, entonces ya es definitivo. Un ejemplo de algo parecido lo tenemos en un profeta que le dice, golpea con flechas el suelo, ¿no? Entonces empieza a golpear el rey y dice, pero ¿por qué golpeaste tan poquita? Si hubieras golpeado tantas veces, entonces habrías vencido. Como ahora nada más golpeaste poquito, lo vas a vencer poco. ¿Te acuerdas de aquel relato que no me acuerdo dónde está? Ahorita no me acuerdo, la verdad, dónde. Pero lo has leído alguna vez. Creo que sí. Sí. Entonces, esta es la idea. Entonces, hay gente que lo asocia con que son tres veces porque ya está definitivo. O sea, Dios te puede decir a veces algo y tú le dices, no, mejor así, y acepta cambiar. O dos veces y entonces tú le dices dos, pero si te dijo tres, pues ya sí va a ser, ¿no? Ya está establecido, o más veces. Entonces, también es posible que algunos digan, o lo veamos desde este punto, mira, perdón que yo sea así tan contreras, ¿no? Pero que ¿Sabes qué? Pero es que eso es la ventaja de tu canal. Perdón que interrumpa, pero la ventaja que tú tienes desde el punto de vista con otros canales es que tú buscas la lógica y discutes lógicamente lo que escuchas. En general la gente, no te has fijado que en los canales discuten doctrinalmente, buscan cosas que vayan en contra o a favor de lo que ya creen, y tú lo que haces es discutir la lógica de las afirmaciones, que es lo que se hace en ciencia. Pues trato, no creas. Bueno, a lo que voy, es posible que yo tengo esta idea, Raulito. Yo creo que los textos bíblicos, no que no sean históricos, pero que sí están escritos con cierta intención, como decías tú. Entonces, esa intención a veces, es, ¿cómo se diría? Es más importante para el escritor que el relato, que lo que sucedió como tal, ¿sí? Entonces, es, por ejemplo, en este caso, que lo escriben tres veces porque de acuerdo a su mentalidad, como decías tú, era como reafirmar algo, es que esto iba a ser así y así va a ser. Más que realmente estuvieron allí, vieron que Jesús se fue, luego regresó y que están dormidos y que no están dormidos, o sea, que realmente están escritos drásticamente, no sé si se le diga así. Déjame interrumpirte. ¿Quién estaba ahí oyendo eso? Si todos están dormidos. Jesús nada más. O sea, vamos, ya que lo metiste, déjame hablar de las teorías de inspiración. Déjame aprovechar esto para discutir un tema de la teología que es muy importante y grave. Si no había nadie alrededor, ¿cómo demonios saben los evangelistas qué tienen que poner? Pues sí, o sea, yo, bueno. No, respóndeme, o sea, dime tú, dame la respuesta, ¿cómo? ¿Cómo saben? Pues por, no sé, relatos o tradiciones orales. Pero si no hay nadie con Jesús, todos están dormidos. Ajá. Pues no sé, a lo mejor Jesús les contó, ay, yo estaba orando y... O sea, pero te fijas la broncota, o sea, en un sentido estricto no hay nadie. ¿Cómo sé qué poner? Mi idea es esa, ¿no? Que Jesús lo contó y ya los otros fueron pasando de voz en voz y ya cuando lo escribieron, pues lo redactaron, no sé, te digo, en forma de midrash, de, no sé.
Alguien te va a decir, ay, pero qué inocente eres, Normita. ¿Cómo crees que decir, si no resucitó, o si resucitó no tenía tiempo de eso? O sea, te fijas, ay, ya, como ya es una hipótesis, no tenemos forma de saberlo, pues se te ocurre eso. Pero esto está en el núcleo de lo que llamamos la teoría, o las teorías, que es mejor decirlo así, de inspiración. Ujú. ¿Y cuáles son? No, no, nadie sabe. O sea, bueno, sí sabemos, pero déjame ponerlo así. No, Hay pues, una. Perdón, perdón. no, me dio risa. No, sepa la bola. Es que mira, hay un área de la teología que es tal cual, así se llama, teorías de inspiración. Y en ella se trata de estudiar cómo inspira a Dios los textos sagrados, por ejemplo, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿y cómo sé yo? Se ha propuesto que te posee y escribes como poseído, se ha propuesto que te dicta, se ha propuesto que te llega como una inspiración como le llega al pintor pintar, se ha propuesto que en realidad preparó siempre, dejó que el ser humano se fuera preparando y lo que se le ocurre al ser humano es lo que Dios quiere, se ha propuesto mil cantidad de cosas. La realidad es que nadie sabe, a menos que te pase. Si a ti Dios no te inspira, ¿cómo puedes saber cómo escribieron ellos? Pero el problema está subyace a todo lo que estamos viendo, porque en un sentido estricto hablar de escrituras inspiradas pasa por el proceso mismo de inspiración. Sabemos que en el mundo antiguo, hablo de Pablo o hablo de Jeremías, por decir dos casos que están documentados, ellos no escribían con la manita necesariamente. Jeremías tiene a Baruch, que le escribe las cosas, y Pablo tiene, por ejemplo, en sus cartas, a este muchacho, ¿cómo se llama el que escribe la carta esta de Romanos? ¿Silvano? Yo, ¿perdón? ¿No era Silvano? No, ahorita Tercio, ¿te acuerdas? Yo Tercio que escribí la epístola os saludo, ¿te acuerdas? Sí. ¿Sí está en Romanos o cuál es? No recuerdo ahorita, pero sí me acuerdo que lo escuché, lo leí en una doxología. No, una despedida. Sí, entonces creo que hay que checar cuál es, pero entonces a lo que voy es que la costumbre de la época es que tú escribas, y el proceso de inspiración pasa por un escriba al que le estás dictando, ¿no? No más. Entonces es compleja la inspiración, y este es un problema serio. ¿Cómo saben lo que Jesús dijo en Getsemaní? Se los dijo Dios, les reveló, mira, fue así, se los contó Cristo, es toda una bronca. Yo parto de la suposición de que esto está inspirado porque es lo que Dios quiere que sepamos, pero tiene sus problemas. ¿Cómo se enteraron de eso? Pues no sé. Como dices tú, es muy difícil de resolver eso y no sé. O sea, no sé si se le puede dar una explicación académica. Mucha gente dice, pues es cosa literaria, hombre, es licencia literaria, lo pusieron y ya. Yo creo que es más complejo que eso, pero tienes toda la razón. Es una posibilidad que Cristo mismo les contó. Pues sí, o la otra es, incluso mira, incluso que fuese una licencia literaria. O sea, yo he llegado a pensar eso. Supongamos que Jesús de alguna forma les impactó tanto en su vida que se dan esas licencias de escribir sobre él, ¿no? Aún así, quedó todo tan, no sé si decirlo perfecto, aún más allá de los errores que se logran ver, o sea, con un mensaje muy, muy bonito, ético, espiritual, religioso, que se me hace que ahí está la inspiración evidente. Déjame decir nada más rápido, los errores en el sentido, por ejemplo, del copiado textual. Porque alguien me dice, no, ¿cuáles errores? Bueno, porque no hay dos manuscritos iguales, ¿no? Sí, claro, eso no se puede ocultar, o sea, no nos podemos hacer que los que no. Y aparte hay como también, yo digo, estos como, no sé, cosas que son obvias y que las ponen ahí, si las pusieron es porque, no sé, algún error, no sé, o sea, también yo siento que cuando alguien está copiando le trata de acomodar o de, ay, ya hemos hablado de eso, ¿no? Ya hemos hablado de que, ay, esto no tiene sentido, táchale, mejor ponle así, o glosas que se fueron convirtiendo en texto, o sea. ¿Sabes cuál es lo más
vil que yo he visto en eso, cómo cambian los nombres de mujeres en los manuscritos en el medievo para que parezcan de hombre. Y entonces a las mujeres que tenían rangos de autoridad, cosas, cargo y todo, las vuelven hombres. Eso es gravísimo. A Estefanía, a esta Junia, o sea, eso es tremendo. Sí, claro, claro. Pero entonces, mira, volvamos aquí a este día. Supongamos que nadie estaba y que ahí se lo inventaron. O sea, de todas formas, tal vez el eco de esa historia es que Jesús realmente, pues, no sé si decirlo así, flaqueó en ese momento, o sea, lo vieron flaquear en el momento de que ya sabían que van a ir por él. Como cualquier humano, tal vez tuvo pánico, tuvo miedo, tuvo tristeza, y que a la vez lo vieron reponerse y decir, vamos, a lo que viene, voy a cumplir. ¿Sí? Y eso los inspiró y después escribieron, fue así, 3 veces, porque así en nuestra tradición literaria así se maneja, que 3 veces tenía que confirmarse un hecho. ¿Sí me explico? Yo sí creo que es revelado, yo sí creo que eso pasó, o sea, aunque como te digo, a ver quién lo vio, ¿no? Yo creo que Dios lo revela, o Cristo, como quieras, pero lo interesante aquí es que nota que sí quiere que las cosas cambien, pero no toma la decisión por sí mismo. No dice ya no lo voy a hacer, dice si se puede de otra manera, y dice el texto que 3 veces también el ángel está ahí, un ángel lo conforta, probablemente diciéndole, mira, si haces esto, se va a lograr esto y esto, como dice Isaías, ¿no? Cuando haya puesto su vida por expresión, en expresión, pues va a obtener esto y va a obtener el otro, y etcétera. Entonces, al final de cuentas, volvemos a ver en Jesús al siervo obediente. En ningún lugar de la Escritura se dice que Jesús sea el más sabio, pero Jesús es el más obediente para Dios. Esa es la clave interesante. Se complace Dios en Jesús porque Jesús se complace en complacer a Dios. Y aquí lo está complaciendo, ok, como tú quieres, porque tú quieres lo hago. Como quieres complacer a alguien a quien amas. Cuando yo amo a alguien, le quiero dar lo que el otro desea. Claro, claro. Ok, entonces Jesús es arrestado. Eso también es muy icónico, ¿no? De que están en Getsemaní. Hay una enseñanza, Raúl, sobre que por qué está en el Getsemaní, por qué está en ese huerto especial. ¿Qué tenía de especial ese huerto para Jesús? ¿O por qué está ahí? ¿O porque se le ocurrió? ¿Porque se le ocurrió qué? ¿O estaba bonito? No lo sé. Yo no estoy seguro de por qué está en Getsemaní. Hay muchas tradiciones. Yo no quisiera apegarme a ninguna porque me parecen poco sólidas. Entonces, realmente quizás sea un lugar práctico desde el punto de vista de su posición geográfica. Porque hay que tomar en cuenta que lo que sí dicen los evangelios por todos es que lo quieren matar, lo quieren atrapar, y entonces tiene que estar protegido. Pero yo no me atrevería ahorita a afirmar por qué en Getsemaní en particular, porque yo he escuchado cosas hasta de que porque ahí iba David o porque ahí estuvo Abraham y cosas, y yo no quiero entrar en eso, me limito a decir que aparentemente es porque está alejado, aislado de la ciudad como tal, y podría inclusive estar en camino, permitirle llegar a donde él se quedaba en las noches. Ok. Que no es Jerusalén. Ajá. Y toda esa noche, o sea, aparte de la oración en el huerto, de que llega Judas y llegan por él, también lo presentan ante el Sanedrín. Y también allí yo he escuchado de que respecto al juicio de Jesús, que ya lo empiezan a tomar ahí como juicio, que era algo ilegal, ¿no? Como que hicieron una convocación del Sanedrín amañada, ¿no? ¿Tú tienes algún dato sobre eso? Bueno, quizás señalar que hay varios juicios. Esto también es importante. Déjame poner el arresto de Cristo con cuidado. ¿Quieres leer, por favor, Juan 18 del 1 al 12?
Juan 18 del 1 al 12. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. O sea, era un lugar que le gustaba a Jesús. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo... Déjame interrumpirte un segundito. Judas tomó una compañía, ¿o cómo dice ahí? tomando una compañía de soldados y alguaciles. Sí, esperan, está en griego, ¿la ves? ¿Qué es una esperan? ¿Qué es una cohorte? Es la 10ª parte de una legión. A veces uno piensa por las películas de Hollywood que una compañía, la cohorte, pues eran un grupo de soldados, pero si nos apegamos a los cánones romanos de la legislación ecuestre, o sea, de lo que sabemos que hacía el ejército romano, una cohorte estaba conformada por 1000 soldados. ¿Ok? La esperan que toma aquí Judas son 1000 hombres. ¿Tú crees que entraron 1000 hombres a buscar a Jesús? No. Pues no sé. Eso es lo que se está diciendo aquí, que tomó una 10ª parte de una legión. Sigamos leyendo. Dice de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos. O sea, también allí está diciendo que son gente del templo, no son humanos. Vuelve a leerlo. ¿Cómo dice? Dice, y Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Perfecto. ¿Qué quiere decir? ¿Que son soldados del templo o son soldados de Roma? Primera duda. Sigamos leyendo. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, ¿Sabes lo que yo pienso? Que se echaron para atrás de medio y se pegaron entre ellos y se cayeron. No veo ahí nada sobrenatural. Yo sí me caí y entonces entre ellos se golpearon. Yo pienso que va por ahí, sobre todo si van muchos, sí. no, y luego eso sí se toma como sobrenatural, ¿no? Como bien místico. Dijo, yo soy. Sí, pero ahí no dice nada sobrenatural. Solo en todo caso que iban muchos, pero hasta ahí. Dice, cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me distes no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y Alto, aquí ya nos quitó la duda. El giliarjos, el tribuno, es romano, no es del templo. La espeira es una compañía. Y sabemos que este término giliarjos se aplica al comandante de 1000 hombres en el ejército de Roma. Permíteme. Ok, perdón. Ahora déjame recuperar lo que sí dice el griego en Juan. Se afirma que llevó Judas 1000 soldados con su comandante, más gente de los fariseos y de los ancianos. Eso sí pasó porque es lo que Juan cuenta. Ahora, si tú no le crees a Juan, allá ustedes. Pero esos son los términos del griego. No es absurdo si tomas en cuenta que estamos en la fiesta de la Pascua, a punto de que Jerusalén está llena y que temen las autoridades que mucha gente siga a Jesús, tanto que lo vuelvan rey. ¿No ibas a ir bien preparado?
Pero aún así hay mucha gente para ir por un hombre. Pero aún así que, perdón. Es mucha gente, ¿no? O sea, yo voy en el sentido de que allí, por ejemplo, todavía no lo acusan ante Roma de que es Mesías. Entonces, ¿por qué Roma le daría poder a los del templo ok, te presto a estos soldados para que vayan por... No, no estás pensando políticamente. ¿Quién sabe si ya sabe Pilatos o no? Pero que sepan los de abajo, ¿por qué no? De hecho, tienen que saber para que me apoyen. Si yo soy sumo sacerdote, si yo soy gente del templo. Entonces, independientemente de lo que queramos pensar, así lo escribió Juan. Que no lo tengamos claro porque no leemos en griego es otra cosa, pero eso está escrito así. Ok. Entonces, de acuerdo al griego, sí llevaron gente de Roma por Jesús esa noche. Y una compañía, ponle, si tú quieres, a lo mejor no eran 1908, bueno, sí, pero llevaron una cohorte. De la décima parte. ¿Una forma de decir un número indefinido? Lo que pasa es que el ejército romano es uno de los ejércitos más disciplinados de la historia de la humanidad. O sea, tú tienes el ejército griego que no es un ejército formal porque es gente del pueblo, pero Roma te pagan por ser soldado. Entonces es muy riguroso, hay leyes, etcétera. No creo que no fuera una corte formal. Ok. Y dice, esta parte de Pedro cortándole la oreja, dice aquí que es el siervo del sumo sacerdote. O sea, era el asistente del siervo del sumo sacerdote, era como alguien de su confianza, ¿no? Sí, el Malchus, aquí el Malcos que le ponen aquí, el Malchus, sí. Y le corta la oreja y bueno, ya después Jesús lo sana, ¿no? Todo esto sigue siendo el lunes en la noche, que sería el martes ya para ir. No, todo esto, bueno, sí, o sea, no sabemos bien si ya es lunes o ya es martes en la madrugada, o sea, vayan a saber, pero está por ahí, sí, después de la cena, sí. Y es llevado a este juicio que te comentaba yo del Sanedrín, que está ahí como que amañado, porque supuestamente no se convocó bien, o sea, hasta entre el diálogo que tienen entre ellos es como que, pues, oye, nos avisaron de última hora, así no se hace, ¿verdad? Sí, y fíjate, y nada más para remarcar lo de Anás y Caifás, en Juan 18, 13 y 14, ¿a dónde lo llevan primero? ¿Con Anás o con Caifás? Dice que lo llevaron con Anás. ¿Ves? Ahí se ve claramente, aquí sí lo puse, soy tonto, sí lo había puesto. Este Anás Ben Set, o Ananus Ben Set, según Josefo, nacido en el 23 antes de Cristo, más o menos muerto en el 40 después de Cristo, fue nombrado por Quirino, aquel del censo, el primer sumo sacerdote de la provincia de Judea en 6 después. Esto es histórico, esto sí lo sabemos. Y Graco, esto está mal, esto es Graco lo depone en el 15 después de Cristo porque ejecutó la pena capital, ¿ok? En números 35 tiene el sumo sacerdote derecho a hacerlo, pero para los romanos no. Y resulta que lo llevan primero con Anás, que ni siquiera es el sumo sacerdote oficial, pero es el sumo sacerdote desde el punto de vista judío, ¿te fijas? Y ya de ahí va con el suegro, que es ese sí es el sumo, con el suegro, con el yerno, que es Caifás. Uh-huh. Ok, y luego... No, es que estoy leyendo aquí, dice, era Caifás que había dado consejo a los judíos que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y después dice que de todas formas están en el patio de la casa del sumo sacerdote de Anás. Y vienen las seis negaciones de Pedro, que esa es una historia bien interesante. Históricamente dicen que Pedro negó 3 veces, ¿estás de acuerdo? Sí, antes de eso, Raúl, nada más también como dato, me gustaría decir, no lo he puesto aquí, pero creo que sí lo puse en la página una vez, de cómo en el tiempo de Jerusalén en tiempos de Jesús, la Jerusalén en ese tiempo, había como esta zona exclusiva donde vivían los sacerdotes, que de hecho había el puente, creo que es el de Robinson, o el pórtico real, el puente real, daba... Pero no solo, es que está bien porque es en tiempos de Jerusalén, porque después del 70 se acabaron los tiempos de Jerusalén, o del 138, pero además, pues en todas las culturas, la élite
tiene sus Polancos y tiene sus, ¿no? Es que yo iba a decir el nombre de una colonia aquí, pero dije, no van a ubicarla. Pero pues dije, esta zona de élite. Pero como dices, en todas las ciudades hay esta zona. Entonces estaba esta zona de caché, donde vivían los sacerdotes y pues todos estaban ahí cerca, ¿no? Entonces también no era como muy difícil de te llevo con Anás o con Caifás, capaz hasta vivían en la misma casa porque eran familia, entonces, bueno, sigamos con lo que decías. Que lo niega Pedro 3 veces. No, 6 veces. Esa es una bronca, otro error de lectura, ¿no? 6 veces. Te lo voy a demostrar. Okay. Y no que yo quiera inventarlo. Fíjate, muchos eruditos inventan grandes problemas de la escritura que no existen. Y los verdaderos problemas no los tratan. En Juan se dice que niega primero a una portera, a la portera. Y luego se dice en Marcos y en Mateo que a una sirvienta del sumo sacerdote. O con otra palabra, esta no es una portera, es en otro arreglo del relato. Luego, y eso se repite en 3 evangelios. Luego la tercera es a un hombre que no está identificado. La cuarta es otra sirvienta diferente. La quinta es a varios hombres que están reunidos. Y la sexta es al pariente de Malco, a que le habían cortado. Entonces, si tú vas con cuidado por los evangelios, hay 6 negaciones de Pedro, ¿ok? Y otra vez aquí uno dice, pero yo pensé que eran 3, pues tú pensaste sí, pero no es así. ¿Y por qué hay 6? ¿Por qué nunca nos dimos cuenta o por qué no nos damos cuenta? Bueno, la gente no se da cuenta de eso o no presta atención a eso, porque muchas veces otra vez se queda nada más en la lectura fácil de que antes de que el gallo cante 2 veces y no sé qué cosa, pero si ves con cuidado de qué se está hablando, qué se hace cuando hay una cosa extraña, ya lo hemos visto en tu canal, yo voy al arameo, cada vez que estoy leyendo el griego, checo qué dice el arameo, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, esto es interesante. Un problema es que en cada evangelio se mencionan 3, por eso además eso reforzó la idea de que solo eran 3, pero son en total 6 diferentes, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo voy al arameo, yo leo una cosa distinta. No exactamente lo que dice el griego, de verdad, ¿verdad? Dijo a él Jesús, a Pedro, de verdad digo yo, estamos en Marcos 14:30. ¿Quieres leerlo para que se quede claro? Marcos 14:30 y 14:72. Marcos 14:30. Dice, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Es otro problema que viene del arameo. ¿Qué dice Marcos 14:72? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amargamente lloraba. El arameo dice, dijo él Jesús, de verdad te digo yo a ti te digo, acuérdense que esto que están viendo aquí es siriaco, estamos en el arameo siriaco, es lo que nos queda de la versión peshita, que tú hoy, en noche la esta, antes que el gallo, ¿sí? Antes que cante el gallo, 2 veces 3 negarás a mí. Eso es lo que dice el arameo. Y entonces uno pone, todo viene en la clave de dónde vas a poner la coma. Como aquella coma, de dónde la vas a poner cuando dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, o dice, de cierto te digo, hoy, que parece que todo está perdido, coma, estarás conmigo en el paraíso, algún día. Dependiendo de dónde pongas la coma, es instantáneo o es algún día. Aquí lo mismo. Si tú pones la coma antes que cante el gallo 2 veces, 3 negarás a mí, es una cosa. Pero si yo digo, antes que cante el gallo, 2 veces 3 negarás a mí, es otra. ¿Estás de acuerdo?
Sí, aunque me suena bastante raro. Sí, bastante raro. Sí, porque no te das cuenta que lo importante es el 3 que acabamos de ver, que ya queda establecido. Bueno, 2 veces 3, 2 veces esa que quedes, me vas a negar. Ok. Está pensando en arameo, en semítico. Está diciendo, tanto me vas a negar que no va a haber vuelta de hoja. Y está diciendo 2 veces 3, o sea, 6 veces, que es lo que está en los evangelios relatado en la suma de todos. Uh-huh. Es como esto que decías de que si se repetía algo 3 veces era como confirmarlo. Esa. Entonces, tan confirmado está que va a ser 2 veces eso. O sea, no nada más 3, 6 veces me vas a negar. Wow. Pues no ¡Wow! lo Y es Pedro, yo amo a Pedro, yo de veras Pedro me cae muy bien, es un gran hombre, pero es un kefá. Por eso Jesús dice que es Petros, es una piedrita, va donde lo lleva el viento, no es sólido, no es firme. Ok. Un día está comiendo con los gentiles y luego se hace como que no porque llegan los de Santiago, acuérdate. Otro día dice, y lo niega. Otro día dice, o sea, ese es Pedro. Por eso le pone el sobrenombre en arameo de Kefá, que es un grano de polvo, de un guijarrito que el viento lleva por donde sea. Ok. Muy bien. No había escuchado esta idea de que fuesen 6 veces, la verdad. No, porque no leen el arameo. Claro. Bueno, a ver, ahorita aprovechando también a las personas que nos están escuchando, ¿ustedes qué piensan? ¿Y habían escuchado esto de las 6 veces negando Pedro a Jesús? Ok, ¿qué dice allí? Si no lo habían escuchado, que lean los evangelios y se hagan preguntas, como decíamos hace rato, ¿por qué esto? Pues esto no coincide, o sea, la gente tiene que darse cuenta, pero se aguantan, no le dicen nada al cura, al sacerdote, al pastor, no se atreven a decirle, oiga, lo que usted me está diciendo no es cierto. Uh-huh. Aquí en la Biblia dice que no. Pues sí. Es que estoy viendo lo que pones. Te pongo las horas más o menos aproximadas de cómo fue pasando esa noche, más o menos, no podemos ser precisos, pero es muy, muy mal posible que fuera así. Dice que la cena sería entonces entre las 6 y las 9 p.m. de la noche. Para que se hace nada de veras, ¿no? Sí. En lo del arresto entre las 9 y las 12 de la noche. Después está ante Anás y Caifás entre las 12 y las 3 de la madrugada, que se me hace muy noche, si se despertaban en esa hora. No sé si se despertaban, pues se tuvieron que despertar porque estaban agarrando acuérdate que acabamos de leer, que antes de que sea la fiesta o después, pero no en la fiesta porque se hace un escándalo. De 3 a 6 estarían ante Caifás también. Y dice, los griegos y los romanos las numeraban más que denominarlas. Ah, sí, estos periodos de cantaban los gallos y todo esto. Okay. Son las vigilias de la noche. La primera vigilia, la segunda vigilia. Cada 3 horas es una vigilia. Sí. En la página también, y creo que aquí en el canal publiqué también en una ocasión de cómo se contaba el día, también los hebreos cómo lo contaban. O sea, de las vigilias, como dices tú, de la tarde a tarde, de las 2 noches, todo eso, puede tener también ahí algo que ver con cómo se relata esto. Y bueno, aquí te pongo las 4 vigilias: atardecer, ¿verdad? Medianoche, canto de gallo, amanecer. Raúl, hay otro de los relatos que vienen en esta última cena de Jesús que a mí me parece muy bonito, pero que a la vez, lo digo aquí sinceramente, no creo que sea histórico, y es este diálogo de Jesús con Pilatos, ¿sí? ¿Por qué no creo? Bueno, de hecho también muchos eruditos lo descartan, ¿no? Basándose en cómo se manejaba Pilatos, cómo él era una persona que de alguna forma esto de que le concediese a un reo que está acusado de sedición, hablar con él, pues ni al caso, porque él era muy, ¿no? ¿Qué te pasa? y sin embargo está el relato allí. Ahora, déjame decir rápido lo que a la gente se le va.
tampoco habías oído que habían mandado 1000 soldados, pero si hubieran movilizado a una corte de verdad, me canso que Pilato está interesado. Ok. No, yo no digo que no estuviese interesado en arrestarlo. Lo suficiente como para hablar con él. Ok, para hablar con él. Entonces, ¿tú crees que este relato sí es? Totalmente seguro, pero ahorita llegaremos a ello. Bueno, porque a mí me parece más como un tipo como te digo, igual, como Midrash chico, ¿no? Todo también, incluso lo de cuando sueltan. Te voy a decir por qué estoy totalmente seguro, porque por eso defenestraron a Ananías. No pueden decretar la muerte de nadie sin algo así. Y un romano no puede mandar a ejecutar a alguien así nada más. Uh-huh. Un judío, ¿no? Tiene que haber hablado con él. Ok. Bueno, pues entonces platícame más de eso. No, pues no sé, o sea, fíjate, llega frente a Anás, ¿no? Aquí en Juan 18, y entonces ahí pasa ahí lo que nos cuenta de Anás. Luego viene este juicio nocturno famoso que está en Mateo 26 del 57 al 60. Vamos a leer este cachito para que quede claro este juicio, porque hay un juicio diurno, o sea, hay varios juicios, pues, relatados. Este es el de la noche. 57 dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron los dos testigos falsos, perdón. Hasta ahí es el 60. Muy bien. Entonces, este es un juicio que evidentemente es nocturno. Aquí tenemos la ley de que los juicios, etcétera, ya sabemos, ¿no? Me estoy saltando un poco esto porque me tendrá que detener mucho. Déjame adelantarme. En Lucas, ese juicio nocturno se nos cuenta del 59 al 65. No lo leamos porque nos llevamos más tiempo, pero nada más para que la gente sepa que habría que leer. Y luego viene un juicio diurno, ya en la mañana, Mateo 27.1 y Marcos 15.1. Porque toma en cuenta que les llevó tiempo y muchos y no encontraban. Y eso lleva tiempo, sigamos. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Entonces queda claro que todo ocurre en la madrugada, y ya que amanece, ya después de todo lo que eso pasó, viene un nuevo consejo. ¿Hecho? ¿Qué dice Marcos 15.1? Ya por la mañana, aparentemente mandando a llamar a los que pudieran haber faltado, que estaban dormidos, lo que fuera. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Muy de mañana, tempranito. Y Lucas 22:66 a 23:1 nos da más detalles. Dice: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: sí. Si os lo dijere, no creeréis. Ahora, no También. sigas, déjame ponerlo. Entonces, sí es cierto, había un juicio ilegal, si tú quieres, el primero, para tratar de encontrar la forma, y ya luego hacen la faramaya del juicio correcto, ¿hecho? Donde va a quedar condenado por estas palabras. Okay. Dice: y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Muy de mañana, como hacer otro evangelio. ¿Qué más, mi querida?
Pues tienes uno ilegal y tienes otro con visos de legalidad. Allí me surgió una duda, fíjate, y hablando de lo que estábamos hablando antes de iniciar a grabar, realmente el declarar esta situación de ser hijo de Dios no era, o sea, según tengo entendido y de acuerdo a las costumbres y a los arameísmos y a los hebraísmos y todo eso, no era una blasfemia, o sea, no era algo como para acusarle. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Para eso hay que entender el paganismo. Eh, ¿Cuántos hijos de Dios hay en la escritura? Y luego, ¿cuántos hijos de Dios hay en los libros de los paganos o en la cultura pagana? En la cultura pagana abundan los hijos de los dioses, ¿estás de acuerdo? Casi cualquier gran dirigente es hijo de Dios. O de algún dios, pues, o sea, Aquiles, el que quieras, ¿no? Pero en el pueblo judío, ¿cuántos hay que sean hijos de Dios? No, ahorita no recuerdo, pero yo sé que se le decía, por ejemplo, a David se le llegó a decir. ¿En qué parte de la escritura se dice hijo de Dios? No, ahorita no recuerdo, pero sí. Es que ese es el punto, que realmente es importante remarcar esto porque el equipararte a Dios, el hacerte igual a Dios, en ese sentido, tener esa naturaleza, es algo que sin lugar a dudas estos seres consideran despreciable, o sea, estos individuos que lo están juzgando, consideran algo que es una mentira para empezar, pero además es una herejía, no te puedes equiparar a Dios. Sin embargo, en la escritura sí se habla de los hijos de Dios y Jesús lo va a usar durante su ministerio cuando dice, pero si le llamó dioses a aquellos a los que les hablaba, ¿por qué a ustedes les asusta que yo me diga que soy? ¿No? O sea, él no es la primera vez que lo dice, ¿no? Va a usar mucho el hijo del hombre también, y se ha discutido qué tanto este hijo del hombre se habría pronunciado originalmente en arameo como el hijo, y la palabra hombre habría sido Gabra, y yo he hablado de Gabra contigo, ¿te acuerdas? En No. arameo. Gabra, yo les comentaba que Gabra para la genealogía de Jesús es formalmente padre, aunque se puede traducir hombre o marido, Gabra es más bien padre, el hombre fuerte, el hombre. Entonces, por ejemplo, en un libro de Enoch, en la versión siriaca del primer libro de Enoch, se usa la frase el hijo del hombre, pero se escribe así, con Gabra, y entonces habría que traducirlo el hijo del padre. Sería chistoso que hubiéramos tenido que traducir aquí no hijo del hombre, sino hijo del Padre, que tiene mucho sentido en la forma en que Jesús se expresa de sí mismo. Pero no voy a ir más lejos porque solo está ese dato en ese libro de apócrifo, etcétera, y tradicionalmente nosotros traducimos el ios del antropon, el hijo del hombre, pero en arameo podría haberse leído el hijo del Padre si se hubiera usado Gabra. No se usa en la peshita se usa hombre. Yo tengo un video aquí en el canal donde hablamos sobre esta, no sé cómo llamarla. Bueno, de esta creencia, sí, creencia del judaísmo del segundo templo, de que había dos poderes en el cielo, ¿no? Está el Padre. Joshua, ¿te contó eso o con quién lo viste? Sí, no, ese lo traté con Harold, pero también lo platiqué un tiempo con Joshua. Sí, el ángel de Jehová y Yahvé. Sí, el ángel, y aparte tengo, o sea, por si no lo han visto, a los que nos estén viendo ahorita. Anúncialo para que sepan. Hay un video que se llama El Ángel de Yahvé en el canal donde se toca de quién es este ángel o qué creencias se tenían en ese tiempo del judaísmo del segundo templo, y otro que se llama Dos poderes en el cielo, que está basado en un escrito de él, doctor Antonio Piñero, donde se habla de cómo Pablo habla de esto, o parece que tiene estos dos poderes en el cielo y que Jesús es ese segundo poder, ¿no? En el cielo. Muchos dicen que el segundo poder era Satanás, fíjate. Se ha hablado mucho de que ese segundo poder en el Antiguo Testamento es Satanás, que es defenestrado. Bueno, esa es otro, lo podemos tocar. Pero lo que voy es que ya existía, en ese tiempo ya existía la idea de que había otro poder en el cielo. Entonces, que Jesús se apropiase tal vez de decir yo, porque él está diciendo, van a verlo a la derecha del Padre. O sea, yo soy ese segundo poder.
no sería en realidad una herejía, porque ya circulaba la idea en ese tiempo. Sin duda eso es una posibilidad real, porque sabemos que esas ideas existían en esa época y esa es una posible interpretación, sí, de eso no hay duda. De hecho, parece que el mismo Nuevo Testamento tiene esta idea pero como revelación de que Jesús va a ocupa el lugar que Satanás tuvo una vez, pero un día hablamos de eso, como tú dices. Ok. Y entonces, porque mira, si hubiese sido una herejía como tal, o que quebrantó la ley, pudieron haberlo acusado haberlo acusado de esto y pudieron haber ejercido la lapidación. No podían, esa es la bronca. Por eso defenestraron al sacerdote Anás Quirino. Entonces, como eso ya había pasado, entonces no podían. ¿Y Tenían por que qué? acusarlo de otra cosa frente a los romanos. Pero ¿por qué entonces sí vemos que, por ejemplo, cuando es el relato de la adúltera, que también muchos dicen que ese relato no es histórico, que es agregado, que todo eso, pero supongamos que fuese histórico, van a ir a lapidarla. No lo hacen al final de cuentas de acuerdo al relato, porque Jesús como que los hace ahí reaccionar de que están obrando mal, pero ellos iban a hacerlo. Y también cuando lapiden a Esteban lo hacen sin preguntarle a Roma. Y ese es un gran problema. En principio, tú como individuo podrías haberlo hecho porque tienes una bronca porque te va a perseguir Roma. Pero tú como sumo sacerdote, como es el caso aquí, no se puede. O sea, ya la estructura de poder no puede hacerlo. Ok. Pero en lo de Esteban también fueron los del Sanedrín. Si eso pasó, si de verdad ocurrió así, tuvieron que tener la anuencia de los romanos porque ellos no tenían permitido dar muerte a nadie. Ok. Bueno, porque eso es lo que yo tenía en cuenta, o sea, de que si hubiese sido acusado por la blasfemia, o más bien castigado por blasfemia, no acusado, ya, castigado por blasfemia hubiese sido lapidado. Entonces lo acusan o se le castiga por sedición, porque la crucifixión es lo que Roma castiga. ¿Cómo Pilato va a hablar con un sedicioso? Sí, precisamente, yo te lo pregunto, si tú, nada más porque es por pura lógica, además de lo que diga la escritura, pero por pura lógica política, si sabes que hay alguien que está tentando en contra del César, no vas a hacer labor de inteligencia para ver cuántos seguidores tiene, qué está planeando, qué plan, no, mínimo, Uh-huh. pues tendría que hacerlo. Está obligado porque si no lo van a acusar a él de cómplice. Además, tiene que presentar a Roma toda esa historia. Ya lo interrogué y si no es un problema para él como, o sea, pónganse en sus zapatos históricos. Uh-huh. No puede dejarlo ir así nomás, no, tienes que sacar toda la información. Claro. Pues sí, o sea, así como lo plantea, sí suena lógico. Pero es que es lo obvio, o sea, lo que pasa es que la gente como no cree que pasó, pues no piensa lo obvio, pero piensa que es real, entonces ve los problemas reales que tienes ahí enfrente a la guardia y todavía, es que ese es Pedro, está sentado alrededor de enemigos, están juzgando a Jesús, aquí, ¿a quién se le ocurre meterse a la boca al lobo? Pues se va a meter a la boca al lobo, es muy valiente, pero niega a Jesús en esa valentía. Uh-huh. Y según Pilatos, creo que luego lo llevan a Herodes también. Efectivamente, después de eso, bueno, aquí Judas se arrepiente, tú sabes, y entonces va y como está arrepentido, entrega las monedas porque, digamos, estaba obligado, él pide que lo maten y no lo quieren matar porque entregó sangre inocente, y entonces se suicida, ¿no? Pero luego va primero ante Pilatos, esta es la primera audiencia porque va varias veces, este es Pilatitos, los datos históricos que tenemos de Filón, de Flavio Josefo y de Tácito, quinto prefecto romano, y luego, después de esa primera audiencia, que ya es que no pueden entrar, va con Herodes, ¿sí? Y ahí le cambian por primera vez las ropas. Ajá. A ver, ¿cómo está eso del cambio de ropa? Si quieres lo leemos, Lucas 23 del 8 al 12. Dice, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió.
Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Nunca, casi no te lo ponen en las películas, pero iba como un rey. Ah, ¿eres rey? Órale, ahí está, ¿no? Okay. No, nunca lo había visto en el arte, no. No, pues no lo ponen. ¿Qué Herodes fue? Nada más remarcar rápido que Herodes, cuando nace Jesús, es Herodes el grandote. Que te acuerdas que tiene un montón de mujeres y que asesina a algunas de ellas, que es toda una fichita el canijo. Y tiene con las siguientes mujeres diferentes hijos, ¿no? El Herodes con el que estamos ahorita discutiendo, Herodes Antipas, ¿verdad? Que es el otro Herodes, porque este es el Herodes el grande. Este es el Herodes Antipas. Y luego está el Herodes Agripa, ¿no? Pero bueno, ahí me paro. Esta audiencia sigue y luego regresa con Pilatos y el primer interrogatorio. Que es cuando tienen este diálogo, ¿verdad? Que te comentaba. Sí, cuando viene, cuando le pregunta, a ver, tú, esto, lo otro, pues que te azoten, ¿no? Los azotes fue tremendo. El tipo de látigo que se usaba con estos huesos o metales ahí, los hemos recuperado por arqueología, dejaban unas marcas, te levantaban la piel, te arrancaban los pedacitos de piel, ¿no? Así como lo vemos en la película de la Pasión de Cristo. Se queda corta. Si le creemos a los relatos históricos, se queda corta. Porque también muchos ahí han criticado que se pasó, porque el productor fue Mel Gibson, ¿no? Y que se pasó de sangre, porque que tal vez no era así, o sea, sí cortaban y todo, pero no así como para estar. No, hombre, mira, hay quien cree, y esto es muy importante, Cristo ya no se puede parar. O sea, lo llevan arrastrando, por eso no cargó ninguna cruz. A ver si llegamos a ver eso. No podía ya caminar. Pues sí, si quieres ya vamos a entrar al día de la crucifixión, ya es el que tengo aquí. Vámonos entonces a la crucifixión. Le ponen además una corona, el segundo cambio de ropas, ¿verdad? Tin. Las preguntas. ¿Sabes que Barrabás en algún manuscrito se llama Jesús Barabá? Sí. Es interesante eso, Jesús el Hijo del Padre, ¿ves? Es que eso, bueno, sí quería tocarlo, pero no sé si nos íbamos a extender mucho. En también esta parte donde se hace ¿cómo se llama? Es que no es juicio, o sí es juicio, donde la gente escoge a uno de los reos que va a ser liberado. Tengo entendido que no hay registros históricos fuera del relato bíblico de que hablen de que eso sucedía. O sea, que no se entregaba, no se cambiaba o se dejaba escoger por ningún motivo a un delincuente. Entonces, déjame terminar. Se me va la vida. Síguele. Que posiblemente este relato, igual como otros que te digo, es un midrash, ¿no? O sea, es un relato que se inventan como una especie de parábola, o no sé cómo se maneje, o cuál sea el término exacto, para reflejar lo que está pasando. Precisamente porque por el nombre de Barrabás, que se llama igual, Jesús, Yeshua, hijo del Padre, y tienes al Jesús, que también es el hijo del Padre, y que de alguna forma es como uno que te están presentando, uno que es más el humano, no sé, como... ¿Está acusado de asesinato el Barrabás o no? No recuerdo, era un sicario. Si es asesino, tiene su papá, según lo que dice la Biblia, pues el demonio, Satanás. Entonces, uno es el hijo de Satanás y el otro es el hijo de Dios. Pues. Bueno, el chiste es que la gente escoge a ¿no? O sea, por eso se ve como que el relato es bastante teológico, con un mensaje bastante teológico, y por lo mismo también dicen pues que no es histórico. ¿Por qué? Porque no hay evidencia historiográfica de que así pasó, y aparte porque la carga teológica está pero bien obvia allí. Entonces, así está. Sí, lo que sí se sabe es que los distintos gobernadores,
pretores, en fin, romanos tienen, digamos, distintos tipos de potestades y limitación, y una de esas era perdonar, hasta cierto grado. Pero pues no hay más evidencia pues de que sucediese. No, en el mundo romano, ¿cómo no? ¿En toda la historia romana o a qué te refieres? De que se cambiara, que pusieran a la gente a votar por uno porque era una fiesta. Bueno, ahí dice, parece que era una costumbre, pero tenemos muchos ejemplos de romanos haciendo cosas similares en el imperio. Ya sería una cuestión quizá muy local, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, que tengamos otro ejemplo, no que yo sepa, pero que los romanos hacían ese tipo de cosas, sí. O sea, que acordaban cosas con los distintos pueblos y tenían cierta laxitud porque había cosas que no podían perdonarse. Después de que pasa lo de Barrabás, vuelven a azotar a Jesús. Después de que pasa lo de Barrabás, vamos a ver dónde está, porque son las preguntas, la condena. Sí, fíjate que hay una tortura a Jesús a partir de Mateo 27, del 27 al 31, después de la condena. Ahí está, si quieres podemos leerlo. En Marcos 15, del 16 al 20. ¿Por qué puse este manuscrito? Ya llegamos al miércoles, algo me interesa ahí. Si quieres podemos ver cualquiera de esas, pero y el cuarto cambio de ropa tal vez. Entonces hay un tercer cambio de ropa. Sí, aquí en la tortura, en 27 al 31. Otra corona que le pone. Ya sabes que cuando alguien ve algo se le ocurre copiar. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima. Un segundito, aquí es importante, ve cómo se repite la idea de compañía, de estos 1000, ¿ok? O sea, no ha sido la única vez, se ha vuelto a repetir que tenemos esta compañía y imagínate que no sean 1000, déjaselo leve, que sean 500. ¿Te imaginas que 500 soldados te torturen, te golpeen, ¿te imaginas eso? No puedo imaginarlo. Por eso es que ya no puede caminar, o sea, la descripción en el griego de los sufrimientos es impresionante. Dice, le echaron un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Yo lo único que digo es, déjalo en el 10%, que sean 100 soldados, que te hagan eso. Es mucho de todas formas. Demasiado, porque ya te flagelaron y ahora se están burlando y te golpean y te escupen. Sigamos. Bueno, no sé qué más quieres que veamos. Lo de la cruz. Bueno, todo eso es que íbamos a desglosar lo de la crucifixión, ¿no? Ok, va. En Mateo viene el camino al Gólgota, la cruz que no carga y la cruz que sí carga. Creo que eso vale la pena señalarlo. Entonces, Mateo 27, 31 al 32, Marcos 15 del 20 al 21, Lucas 23, los tres dicen más o menos lo mismo. ¿Quieres leer Marcos 15, 20 y 21? Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Imagínate toda la sangre que ya está ahí seca y que te arranquen y te pongan otros. Okay. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo y que le llevase la cruz. ¿Quién es Alejandro Rufo? Vuelven a aparecer esos nombres en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Romanos 16, 13. Saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Será que este Rufo, después de que su papá cargó eso, entonces se volvieron cristianos con su mamá? No tengo ni idea, pero ahí el nombre se repite.
hay otros Alejandros, no voy a insistir, nomás señalo que para los lectores del Evangelio de Marcos es evidente que sabían quién era ese Alejandro y ese Rufo, o por lo menos el que escribe Marcos lo sabe, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, lo pone, sí, sí, los nombres, la va a leer o los van a ubicar. Mateo, Marcos y Lucas afirman lo mismo. Vamos a leer Lucas 23-26 nada más para que quede claro. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Entonces, en un sentido estricto, no va caminando Jesús con el famoso 7 caídas y que no, no, no. A él, al Cristo, lo jalan, lo van arrastrando. Ahorita vamos a ver qué es eso de que lo llevan, ¿no? Lo llevan a rastras, lo llevan arrastrando por el piso. Y fíjate dónde está Sirene. Sirene está aquí en África. Y obviamente este muchacho, este Simón, pues va a Jerusalén, evidentemente va a la fiesta de la Pascua, si es que no vivía por ahí, sino que es de Cirene, porque viene de Cirene, dice que venía de fuera el Evangelio, entonces quiere decir que muy probablemente venía desde Cirene, no que viniera de afuerita, y va llegando a Jerusalén para celebrar, ¿y qué pasa? Pues que ya no va a poder celebrar la Pascua porque va a tener contacto con un instrumento de muerte, y tú sabes que está prohibido que celebres la Pascua así, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, qué friega, pobrecito, desde acá para no celebrar. Pero bueno, el punto importante es que Cristo no carga esa cruz. La idea de que Cristo cargó su cruz viene de Juan 19, 16 y 17. ¿Quieres leerlo? Así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. 3 evangelios afirman que él no cargó su cruz, Lucas, Marcos y Mateo, y el único que dice algo parecido a eso es Juan. Pero Juan no dice que la cargó en el sentido literal. Bastazo, el verbo bastazo, se puede usar para cargar cosas sin lugar a dudas, pero evidentemente en el griego se usa para otro tipo de cargas. Por ejemplo, para tomar responsabilidad. No sé si tú puedes tomar un minutito, no sé, déjame ver si esta es la que quiero mencionar. No sé por qué puse aquí. Sí, la puse por esto. Vamos a leer Lucas 14, 25 al 27. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aun también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no bastazo, ¿ves que es la misma? Bastazo. Gálatas 6:2, ¿qué dice? Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué me dice Gálatas? ¿Que te ayude a cargar las bolsas del mercado? O otra cosa. Bastazo se utiliza, como acabas de ver en estos dos lugares, como tomar la responsabilidad. Cuando en Lucas Jesús está diciendo que todo mundo bastazo su estabron, su cruz, no está diciendo que todos debamos ser crucificados para ser sus discípulos. Ya sabemos que eso de aborrecer era el soné arameo de poner a un lado, hacer a un lado. Si no pueden poner a un lado todas sus cosas a ustedes mismos, no pueden ser discípulos. Y bastazo sustaron quiere decir que seamos capaces de tomar la responsabilidad. Lo que está diciendo aquí Galatas, toman la responsabilidad los unos por los otros, y es en ese sentido que Juan está diciendo, y tomando su responsabilidad, salió hacia la... O sea, eso es, si tú quieres dejar ahí que Jesús cargó su cruz, pues para empezar no es ni el mismo verbo con el que le ponen a cargar la cruz al pobrecito de Simón de Cirene, pero no solo eso, ojalá y solo fuera eso. Además está el enorme problema de que Jesús ya no puede cargar nada por todo lo que te han contado que le han hecho. Sigo, ya que vamos a acabar con esto. El camino al Gólgota, el vino que le dan a beber, la crucifixión como tal. Eh, Cuando lo crucifican con dos que van con él. Esperan y luego llegan otros dos más pues, que son crucificados después de que están crucificados esos tres. No sé si ya han visto esto en tu canal. No.
No, no sé si quieres que lo veamos o ya acabamos. O aquí está. ¿Sí? Perdón, no te escuché. Sí, que lo veamos. Ok, entonces podemos acabar casi con esto. Esta es una foto muy bonita que tengo de alguna iglesia en Francia, en donde ellos que leyeron los evangelios bien, ponen a Jesús y a los crucificados, dos de cada lado, como dice Juan, que está. ¿Quieres leer conmigo Juan 19, 17 y 18? Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Bueno, resulta que eso no dice el griego, eso no dice el evangelio. Sí, y bastazo, sus tabros, su cruz salió al lugar llamado el Gólgota, etcétera, etcétera. En hebreo Gólgota, el de la calavera, ¿verdad? Y ahí lo crucificaron, ¿sí? Con otros dos en aquí, así lo en Teften, Kai, en Teften, ¿sí? Con otros dos a este lado y a este lado. Así dice, no dice con otros dos, uno a cada lado, no, en griego no dice eso. En griego dice que hay dos a cada lado, pero la tradición ha añadido un uno aquí que meten los traductores y ponen los dibujitos del Renacimiento y lo que quieras, y por eso tradicionalmente pensamos que hay uno a cada lado, pero el Evangelio de Juan es muy claro que hay dos en Teften, Cayeftente, a cada lado, ¿ok? ¿Perdón? Dos a cada lado, dice. Dos a cada lado y Jesús en medio. Eh, Déjame explicarlo con más detalle, porque vale la pena ver esta parte. ¿Qué dice Juan 19? Ah, no, este ya lo leímos. No me interesan las tinieblas, aunque es muy interesante. Luego esto, no, tampoco. Tampoco. Déjame ver, los terremotos tampoco me interesan, que además se pueden checar en Israel, pero eso no me interesa ahorita. Me interesa Juan 19, 31 al 37, ¿qué dice? Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era una gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió. No sigas. ¿Te fijas qué absurdo? O sea, si fuera así, le quiebro las piernas a uno, llegó a Jesús y luego al otro. Pero lo que acabas de leer dice que le quebraron las piernas a uno, luego al otro que fue crucificado con Jesús y cuando llegaron a Jesús. ¿Te fijas que está poniéndolo así? Sí. Bueno, lo que pasa es que con él, cuando iba con él, iban dos y luego trajeron a otros dos. Eso está contado por acá. Pero cuando vas al griego, pues todo te lo va saliendo claramente. Tú vas a todas eh, las ceremonias religiosas en las iglesias y te hablan de que cargó la cruz y que eran dos y todo. Y me da mucha tristeza porque si son líderes religiosos, todos estos pastores, pues tendrán la obligación de saber estas cosas, de estudiarlas con cuidado. Vamos a ver qué son los salteadores y los malhechores, ¿sale? Sí. Entonces, porque eso creo que puede terminar todo esto. Cuando sale con él, Lucas 23, 27 al 32. Vamos a leer ese. O bueno, no tanto, podemos limitarnos al 32. ¿Qué dice el versículo 32? Llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Es clarísimo, iban con él dos kakurgi, ¿ok? Este kakurgi son malhechores. Un kakurgi es aquel que hace lo malo, ya lo había dicho yo hace rato. Dúo kakurgi. Esos van con él al mismo tiempo, ¿ok? Okay. No se nos especifica qué tipo de mal hicieron, nada más nos dicen que los llevan al mismo tiempo con él. Ahí lo crucifican, ahí crucifican a Jesús y a estos dos kakurgi. Vamos a leer Lucas 23, 33 y 34. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónanos,
Sí estoy leyendo bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Claro. Hasta ahí, digamos, eso es lo que ocurre. Hay un periodo de espera. Sigamos leyendo 35 al 37. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si revisan los otros dos evangelios, van a ver que también ahí llevan a esos Kakurgi, pero en Lucas 39 al 42 hay algo bien interesante. Venga. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sería hasta el 42, hasta el 43, perdón. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo cual no es del todo correcto. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, que es diferente. Bueno, los salteadores, en cambio, llegan después. Mateo y Marcos nos cuentan eso. Vamos a leerlo. Marcos 15, 26 al 32, ¿qué dice? Y el título escrito de su causa era: el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Estos son listas, ¿verdad? Y Mateo dice algo similar, 27 del 37 al 44, ¿qué dice? Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones. Eso, entonces ya leímos en el anterior, tú lo viste, que primero pusieron y se sentaron a esperar. Y aquí dice Mateo, después de todo eso, crucificaron a dos lesti. ¿Te fijas? Entonces los distintos evangelios nos van contando distintos eventos. A los Kakurgi lo llevan con él. A los lesti llegan después. Uno de los Kakurgi le pide, ¿verdad?, que se acuerde, y el otro lo injuria, como los demás. Estos lesti, sigamos leyendo. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confío en Dios, líbrele ahora, si él quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces, los dos lesti, los dos ladrones, ¿qué es un lesti? Es un salteador de caminos, ya lo había yo mencionado, es alguien que en despoblado te está robando. ¿Cuál es la historia completa? Crucifican a Jesús con dos malhechores, uno le pide que se acuerde de él, el otro lo injuria, luego llegan dos lesti y los dos injurian igual que este. Y eso es lo que sí cuentan la totalidad de los evangelios. Interesante. Muy interesante. Pero mira, déjame hacer una reflexión final porque quizá ya vayamos a terminar. Si ni siquiera podemos estar seguros, porque está mal la enseñanza, que no se apega al texto, de cuántos fueron crucificados con él, ¿tú crees que podemos estar seguros de toda la teología que se ha construido en el medievo? Tú dime la verdad, ¿qué piensas de eso? No, pues que no. Pues claro que no, porque además la teología se hizo desde la Vulgata, Es tan triste la situación del cristianismo hoy, que ni siquiera pueden tener claras estas cosas que se supone que deberían estar tan claras, si cargó su cruz, cuántos los... En fin, ¿qué te puedo decir? Ujú. Y, por ejemplo, estos también, una de las cosas que yo he escuchado también de algunos eruditos decir, es que estos que crucifican con él al inicio, posiblemente eran discípulos, seguidores de Jesús.
Pues eso no dicen los evangelios, y como se dice que son hacedores del mal, no sería muy lógico, porque es alguien que está ahí por hacer lo malo, lo cacos. Ok, bueno, había leído sobre eso, de hecho, déjame ver si lo tengo aquí. Dice, lo que pasa es que supuestamente como ese castigo también se le daba o sea, yo he escuchado que los romanos no castigaban con crucifixión a ladrones, sino que crucificaban a los que sublevaban contra el imperio, ¿no? Como en este caso Jesús, si lo iban a proclamar rey, entonces estaba sublevándose, y que posiblemente estos seguidores de Jesús, pues proclamando a él como rey, por eso me decían la crucifixión, no sé si me explico, o sea, a todos estos como tipos celotes que eran como nacionalistas, eran los que eran crucificados. Sí, pero que fueran seguidores de Jesús no se puede, digamos, el texto no se puede sostener, ¿no? Pero bueno, a mí me llama la atención como en esta iglesita de Francia, al bueno le ponen una cruz más anchita, ¿no? Y a los que lo injurian, más delgada. Y bueno, pues entonces así también Jesús muere, entonces el miércoles. Entonces ocurre un miércoles, exactamente, a las 3 de la tarde, aparentemente. Que es la hora entre las 3 y las 6 es cuando se sacrificaba los corderos del Pesaj. Claro, Él es el Cordero, Él es nuestra Pascua, por supuesto, tiene que ser así. Muy bien. Pues bueno, con eso terminaríamos ya como que el culmen. Obviamente todavía faltaría lo de los tiempos en la tumba y pues después la resurrección. Pero pues ya serían temas que me gustaría tocar después, porque también ya el tiempo apremia. Hay que decirles que estamos a más de medianoche grabando esto. Muy bien, mi querida Norma Lilia, ¿qué más? No sé cómo voy a hacer a la hora que lo edite o si ya lo subo así completo, porque sí va a ser mucho trabajo, como hemos hecho algunos cortecitos. Pero, ¿mande? Que lo vayan viendo ellos, ¿no? Sí, ahí sí ven muchos errores, mucho que, ay, se me va es porque ya estamos noche grabando aquí Raulito y yo. Entonces ahí ténganos paciencia, porque como tenemos muchas ocupaciones, tenemos que buscar un espacio para grabar, entonces, bueno. Bueno, entonces así terminaríamos este diálogo, esta plática sobre la última semana de Jesús. Jesús, entonces, de acuerdo a este conteo que nos presenta Raulito, murió. Oye, es la 1:14 de la mañana, de la madrugada. El miércoles murió eh, Jesús y no el viernes. Porque No, precisamente ahorita que estábamos leyendo en una parte de los muchos textos que leímos ahorita, había una parte que decía, que lo crucificaron así, ¿por qué? Porque se acercaba el día de reposo, y era un día de reposo muy importante. O sea, mismo te están diciendo que era algo diferente. ¿Por qué? Porque era el del Pesaj. No era, bueno, el del, pues sí, la cena de Pesaj. Y no era el Shabbat normal. Ya después se habla del Shabbat. es el gran día, el Sabbat especial. Claro. Y eso pues ya también nos deja, como dices tú, más claro lo de los posteriores días en la tumba, que son 3 días. Si quieren creer en la resurrección o no quieren creer en la resurrección, o sea, aparte de eso, más allá de eso, vemos que en el relato se está hablando de 3 días naturales en los cuales está en la tumba y después ya no está en la tumba. 3 días y 3 noches. Sí, de 24 horas. Muy bien. Pues Raúl, muchas gracias por esta charla. Yo sé que hay mucha información, muchísima que quedó allí. O sea, ustedes pudieron ver todas las láminas que tenía aquí Raulito preparadas, pero pues no podemos, o sea, por más que queríamos resumirlo todo, porque yo quería tener esto, les comento, quería tener esto en estos días y no se puede, o sea, tal vez eso sería como para un curso completo, ¿no? De toda la última semana de Jesús. Si quieren un curso completo sobre la última semana de Jesús,
apúntense ahí con Raulito, ¿eh? Él tiene muy buenos cursos. Vayan al Face, búsquenlo y escríbanle y dile, oye, yo quiero un curso sobre la última semana de Jesús. Si se animan, pues ya lo hacemos, ¿verdad? Pero pues sí, hay muchísima información, muchísima, de verdad. De todas formas, cualquier duda que tengan, pongan en los comentarios. Ya he visto que Raúl ahí responde muchos mensajes también. Muchas gracias por eso, Raúl. Oye, pero nada más déjame decirte que es el 10% de la información. O sea, yo primero seleccioné estas 400 transparencias, es el 10% de la información que tenemos en el centro de esta semana. Claro. Claro. Y podemos estar o no de acuerdo en las cosas, pero la cuestión es estar abiertos al diálogo, a expresarlo. Entonces, por lo mismo también les pido pues que los comentarios, si quieren ahí hacer algún comentario respecto a estos temas, lo pueden dejar. Claro, siempre en un marco de respeto, como aquí procuramos hacerlo, ¿verdad? Mira, si no respetan, pues nadie los pele ya. Yo a los que escriben cualquier locura ni les contesto, pero a la gente que le interesa, pues claro que le contestamos. Te agradezco, Raúl, que compartas de tu tiempo aquí con nosotros. El tiempo yo creo que es el valor más grande que tenemos de alguna forma, no es monetario, pues, o sea, es algo que no regresa. Entonces, muchas gracias por compartir de tu tiempo con nosotros. Vuelvo y repito, ¿no? Y digo, podemos estar o no de acuerdo, pueden ustedes estar o no de acuerdo conmigo, o con Raúl, o con lo que dice Antonio Piñero, o con lo que dice fulano de tal, así, pero el chiste es que estemos abiertos al diálogo, abiertos a aprender, abiertos aquí a investigar. Por eso tu canal es tan importante, porque estén o no de acuerdo, toda esta información que les dejas conocer de tanta gente obliga a pensar, te obliga a reflexionar, a replantearte, ah caray, ¿y yo por qué creo esto? Y eso es lo más valioso que puede haber. Para alguien formado en la mente es lo más valioso. Claro que sí. Y esta semana de Jesús, la última semana, es la más, como dices tú, es muy documentada. Podemos creer o no creer si es histórica, pero es la más documentada de acuerdo al texto. Y también tiene ese mensaje, o sea, también tienen esos, como hablamos desde el principio, giros lingüísticos, tienen es que se me van a mí mucho las palabras. Figuras literarias, decía, figuras literarias con intención, tienen también midrash, tienen también reflexión, o sea, tiene muchas cosas, ¿no? O sea, es que yo lo vuelvo a decir, los que escribían esto no querían necesariamente decir algo cronológico, o sea, le metían allí más cosas porque su finalidad era más que nada el mensaje como tal, teológico, ¿no? Entonces... Yo creo, más que eso, que es un mensaje de revelación. O sea, no podemos hacer experimentos en el mundo sobrenatural, no podemos ir a él y venir. Tenemos que confiar en lo que nos dice Dios sobre ese mundo. Por eso es tan importante esa información, para mí. Claro. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias. Muchas gracias. Espero a ver cómo le hago para subirlos, editarlo y cortarlo. Pues mándalo todo entero y ya, pero son creo 3 horas o 4, no sé cuántos, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que a veces me gusta quitar estas partes donde me trabo, donde porque no me gusta que todo Para que salga a tiempo va a estar difícil, pero a ver si puedes. Sí, porque ahorita tengo que esperar a que como que lo libere el programa y después poder descargarlo. Pero bueno, gracias nuevamente. De todos modos, cualquier cosa, yo te voy a poner el link para que ahí tú lo veas o lo compartas también. Descansa mucho, me quedo dormita, un gusto. Muchas gracias. Gracias a todos los que vieron este programa sobre la última semana de Jesús. No olviden dejar su like aquí en este video y en todos los demás. Suscríbanse si no se han suscrito, compártanlo también, es muy importante y nos ayudan mucho también. No nada más a los que estamos aquí en el canal y a Raúl y a mí, sino también a los que les llegue esta información, es de ayuda para ellos seguramente. Al menos los invita a cuestionarse. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Nos vemos pronto, que estén todos muy bien y hasta luego y shalom para todos. Shalom.